hablamos de amigos y por supuesto que es el caso de la presencia de la doctora Valeria Romero, que es integrante del espacio de Igualdad de Géneros, Acción de Igualdad de Géneros. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, durante todas estas semanas, en esta columna, en este espacio, hemos estado hablando y abordando distintas cuestiones que hacen al género, que hacen a la temática y también cuestiones que hacen a las violencias. Cuando se habla de la violencia, en realidad podríamos empezar a hablar de los distintos tipos de violencias que hay sobre las mujeres. Claro, nosotras estábamos acostumbradas a escuchar hasta hace un tiempo atrás sobre la violencia familiar o la violencia doméstica. Era como el único tipo de violencia que se podía ejercer sobre la mujer o que había sobre la mujer. En realidad, cuando se sanciona la 26485, que es una ley especial que trata de la protección integral para las mujeres, y lo que busca es erradicar la violencia contra la mujer en todos sus tipos. Y ahí las enumera, lo cual no quiere decir que sean los únicos tipos, pero son como los únicos tipos que se han identificado hasta ahora y son las formas que tenemos de nombrarlas. A ver. ¿No? Y ahí tenemos la física, que es la clásica, la que solemos ver en los medios sobre todo, que es la del golpe, la del maltrato sobre el cuerpo de la mujer. La psicológica, que es a veces muy sutil, mucho más difícil de ver y de percibir, que tiene que ver cuando el varón menosprecia a la mujer y la hace sentir de menos, ¿no? Y ejerce ahí una influencia, un poder para hacerla sentir inferior a él o a cualquier otra persona. La sexual, que la distinguimos ahí de la física, hacemos una distinción específica porque ocurre en la esfera más íntima de la mujer. Ataca su cuerpo, pero lo ataca sobre todo en el consentimiento, a no tener en el consentimiento que está impedido, digamos, de ser libre, y donde ella no puede ahí decidir si quiere o no quiere tener una relación sexual. Después tenemos la económica, la patrimonial, que también es una forma muy sutil de ejercer violencia. Muchas veces no se advierten estas de la violencia psicológica y la económica, como bien decís, porque como está tan arraigado el concepto, hay conceptos machistas tan arraigados que pareciese como que se naturalizan algunas cuestiones. Esto de negarte el dinero para determinadas cosas, digo, no sé. Claro, ahí en eso que vos hablas de la naturalización, juega y mucho la cuestión cultural. Y en la cuestión cultural también tiene mucho que ver la cuestión simbólica, ¿no? Que también es uno de los tipos de violencia. Pero yendo a la económica y yendo a la psicológica, fíjate vos cómo las instituciones, las normas legales, han hecho que la cuestión económica y la patrimonial se cristalice como un modo de vivir. Antes el Código Civil, el que teníamos antes de 1968, inclusive posterior también hasta hace un tiempito, le impedía a la mujer casada administrar los bienes. Mirá vos. O sea, antes de 1968 la mujer casada no podía administrar sus bienes. Después le fue dando como en cuotas, ¿no? Los derechos civiles de la mujer. Estaban todos los derechos civiles del hombre y no estaban los derechos civiles de la mujer. Entonces, la mujer tenía que pedir permiso para disponer sus bienes del varón. Al varón le tenía que pedir permiso, solo podía disponer de sus bienes si los heredaba, o tenía que demostrar que esos bienes que estaban, después que ella se casó, provenían o se había comprado con el fruto de su trabajo, porque había que empezar a resguardarlos de la administración conjunta, como que se confunde, ¿no? El patrimonio del varón y la mujer cuando estaban casados. Bueno, esos fueron pequeños avances que se fueron dando a lo largo de las décadas. Hoy ya para nosotros es casi impensable. Ese tipo de violencia tan simbólica, tan particular, hoy se da hacia el interior de las relaciones y bueno, ya si bien es ilegal, si bien ya no está permitido, es difícil que la mujer lo pueda poner de manifiesto, ¿no? Cuando acude a la justicia y dice, a mí miren, no me pegan, pero no me dejan disponer de mi dinero. Claro. Entonces, ¿cómo aborda ahí el juez o la jueza ese tema? ¿Cómo toma una medida de protección? ¿No? Ahí hay una cuestión bien sensible y que hace a lo cultural y que hace a la interpretación de cómo vivimos el día a día. Y bueno, va a haber que empezar a desarmarlo, no solamente con algunas acciones judiciales o medidas de protección, sino también con enseñarle a las mujeres desde pequeñas a tomar estas decisiones, a autodeterminarse y a enfrentarse a esa situación no querida.
Valeria, y respecto de las otras violencias, la violencia psicológica, por ejemplo, que también naturaliza circunstancias y situaciones, como por ejemplo desmerecer la tarea que se hace, o no valorar la crianza de los hijos, por ejemplo, o definir que la crianza de los hijos recaiga solamente en la mujer. ¿Son ejemplos válidos? Me refiero a ese tipo de violencia que se ejerce, o se pasa por otros costados también. Sí, totalmente. Eso tiene la violencia psicológica cuando se ejerce, le dice, mira, vos no servís para nada, es el clásico trato, inclusive delante de las personas, ¿no? Vos no servís para nada, lo que vos haces es una pavada. ¿Quién te va a contratar a vos? ¿Dónde vas a trabajar vos si lo único que sabés hacer es lavar los platos o cuidar a los chicos? O por ejemplo, cuando se dice, lo único que podés trabajar vos fuera de casa es de empleada doméstica, porque es lo único que sabés hacer. Esa es tan típica. Y cuando una por ahí escucha eso y entiende, porque lo ha percibido así y porque lo ha podido identificar, y dice, bueno, ¿qué tipo de medidas se toma acá? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder frenar y para poder erradicar esto? Y bueno, lo principal es que desde la educación de la casa y desde la educación formal se erradiquen este tipo de estereotipos. Pero cuando la mujer ya es adulta y se da cuenta que no es esa la vida que quiere seguir, habría que hacer dos tipos de medidas. Una, en la cual permitirle vivir sin esa persona que le agrede permanentemente, y la otra es darle herramientas para que se empodere. Y ahí tiene mucho que ver la asistencia a esa mujer, tanto en lo económico y también en lo psicológico. Hace ya algunos meses que muchas y muchos afortunadamente hemos marchado por Ni Una Menos, ¿no? De entonces hasta hoy, ¿hubo algún cambio más allá de lo mediático, más allá de la declamación, algo más en concreto que vaya asociado a esto que vos terminás de contar, el empoderamiento de la mujer para protegerla y sobre todo para hacer que tenga un destino superador? Bueno, la verdad que ahí tenemos que hablar de una modalidad, ¿no? Porque el tipo de violencia después se ejerce en distintos lugares y ahí toman las modalidades. La modalidad, lo que llamamos violencia institucional, ejercida a través de las instituciones, ahí sí tenemos un largo camino y yo no creo que en 3 meses podamos tan rápido tomar conciencia y saber qué hacer. O sea que, es interesante que lo adviertas, porque hay mucha ansiedad porque efectivamente la cosa cambie y, como bien decís, en 3 meses... Y no hay varitas mágicas. A nosotras también nos han criado con esta idea de la hada madrina, que viene un día y Cenicienta nos convierte en reinas, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar esa solución, lamentablemente, ojalá y fuera así, pero esa cuestión mágica no existe. Es una cuestión de progresivamente ir generando cambios en las conductas. Y la cuestión institucional es una cuestión bien sensible para la mujer, porque cuando se da cuenta y que quiere romper ese círculo de violencia que está acostumbrada, busca ayuda y busca ayuda afuera, y busca ayuda en lo público, y trata de protegerse y de rodearse de personas que la ayuden. Y cuando no la encuentran, la desazón, digamos, la frustración, no solo la acarrea a ella, sino también a veces su círculo familiar o el círculo de compañeras que están por ahí en las organizaciones sociales que tratan, digamos, de romper ese círculo. Así que hay un granito de arena que tenemos que ir poniendo entre todas y todos, y donde el Estado tiene una cuota grande de responsabilidad. Los medios también, ¿no? Luego está la violencia mediática contra la mujer. Claro, esa es otra de las modalidades, y lo que tienen los medios es que generalmente lo que tienden a reproducir el estereotipo y a reforzarlo, porque si se repite constantemente en todos los canales de televisión o en las radios, y claro, es muy difícil así desarticular esa cultura y esa naturalización. Me quedaba pensando en que hace no mucho tiempo recibimos un llamado en otro medio, en una radio, un mensaje de texto de una señora que, fíjate vos, ella pedía ayuda porque tenía sus niñitos y pedía ayuda de distintos elementos que le faltaban porque el exmarido le había quemado la casa. La verdad, cuando yo leí el mensaje de texto no pensé en lo faltante, no pensé en las mochilas o en las zapatillas, que muchas veces son la demanda, ¿no? Cuando uno recibe un mensaje, sino me hizo mucho ruido que el ex marido le hubiera quemado la casa. Pensé en la seguridad y me remití a las amigas del espacio de Acción de Igualdad de Géneros. A su vez contactamos con la gente apropiada y se logró la orden no de restricción sino la detención del marido de esta mujer en cuestión, y ella contaba que después de muchos años podía dormir tranquila.
Esto te lo cuento sencillamente para que veamos que los medios también tenemos que estar un poco más involucrados con toda la temática, porque si no, las respuestas, bueno, son nulas y nos frustran las mujeres, por supuesto, que van demandando ayuda, y nos frustran también a nosotros finalmente. Ella consiguió ahí, en el medio de comunicación, ella consiguió ahí la confianza, tener confianza en alguien que la va a ayudar. Ella construyó una confianza con el medio de comunicación, con la radio, con una persona absolutamente desconocida en lo cotidiano, y ella confió más ahí que en su círculo íntimo. Por eso es tan importante que los medios de comunicación tomen en cuenta que a las empresas mediáticas que reproducen una información se las escucha. Exacto. Y se las escucha en lo privado de la casa, en lo cotidiano, y eso genera un impacto en la psiquis de esa mujer. Y quizás eso sea, esa información que le llega sea determinante para ella. Y ella va a ir a buscar, a veces en lo público, porque ahí se siente más protegida. Por eso es tan importante que se practique mucho la escucha, porque para ella en ese momento era importante no perder su estatus, la mochila, la zapatilla, claro, mantener a sus hijos, a sus hijas en el mismo nivel, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que a ella le lleva a la racionalidad para no perderse y para continuar, digamos. Claro. ¿No? Por eso es tan importante ver la cuestión de la violencia, sus efectos y sus causas de una manera integral. Está perfecto. Valeria, muchísimas gracias por venir, por supuesto. Si vos quisieses agregar algo, siempre decimos que cuando terminamos estas charlas, estas conversaciones, hay que decir los números de teléfono a los que llamar si es que una está siendo víctima de violencia, de cualquiera de las violencias de las que hablabas hace un ratito. Claro, en el momento de la emergencia, en el momento de la emergencia, cuando está el golpe, cuando está la situación incontenible, hay que llamar a la línea 137 o al 911. Bien. Si hay una decisión más razonada y más cuidada, lo principal es hacer una denuncia en el juzgado de familia o en las comisarías más cercanas, y también en esto, cuando se toma la decisión de denunciar, hay que generar un círculo de protección. Solas de una situación tan complicada no se sale. Entonces lo que hay que prever son los pasos que se siguen, porque no es solo denunciar, es salir de la situación de violencia. Bien. Valeria, muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos. Por favor. Bueno, nosotros hacemos una pausa cortita, muy breve. No se pierdan lo que sigue en Cotidiano, que es mucho y muy bueno.